Melvi, good morning. Good morning, teacher. Bien, lo que hoy vamos a hacer es un ejercicio de redacción para cerrar este capítulo del Simple Past y el Past Continuous, ¿ok? Así podamos entrar a la siguiente unidad. Y de este ejercicio, obviamente, vamos a tener una tarea, pero primero quiero que hagamos conmigo este ejercicio, ¿ya? De redactar. Vamos a crear una historia. Entonces, yo voy a plantear una oración y tú tienes que continuar. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con la redacción, ¿ya? A ver, vamos a decir. Carolina got up at 7 o'clock last morning. ¿Qué continuaría? Para ir a trabajar. Ah, ya. Entonces, antes del punto. To go to work. Ya. ¿Qué más? Tú, también que se teacher, tú. ¿También qué? También go at the school. Ya. Ahí, pausa. Estamos diciendo que se levantó en pasado. Tenemos que seguir hablando en pasado. No puedes cambiar de tiempo verbal. 1. 2. Si dices que se levantó a las 7 para ir al trabajo, termina la idea. No metas otra idea diferente. Lo de la escuela es otra cosa. Acá estamos hablando del trabajo. De que se levantó a tal hora para ir a trabajar. Entonces, en ese contexto de que uno se levantó de la cama, ¿qué más uno hace? Además, preparo el desayuno para que sus hijos tomen y vayan al colegio. ¿O es futuro? Ya, ya, tendría sentido. A ver, ¿cómo lo dices en inglés? Además es besides. Te ayudo con eso. Ya, besides. Prepar. Ya, pero ¿cuál es el sujeto? Carolina. Ya, entonces vamos a separar. Ya, Carolina. Prepar se dice preparó, ¿cierto? Ya, puedes decir prepare, pero en pasado. ¿Cuál es el pasado de prepare? No hay en la lista de verbos. Es un verbo regular. Si termina con E, ¿qué le añades? De. Prepared. ¿Ya? Prepared. De breakfast. The breakfast. For
ah, hijo, ¿cómo se dice? Son es hija. Sí, son es para varón, hijo. A sus hijos. Ya, sus hijos son varones, son mujeres, son ambos uno y uno. ¿Qué ponemos? Niña y varón. Ya, entonces, Sería maizón y no, porque es mujer, es tercera persona, entonces dices hair, hair children, para sus niños. Ya. Ahora vamos a decir, yo pongo la siguiente oración. Her husband, mira lo que vamos a hacer. Her husband was cleaning the house when she cooked the breakfast. ¿Ves? Estamos utilizando la combinación simple past, past continuous. Primero simple past, primero past continuous, luego when y luego simple past. Ahora, ¿qué continúa? de repente su hijo despertó. Ya, entonces se dice, fortunately, como dice, su hijo se levantó. Her son. Ya, her son. Arise. Aros. Ya, pero en este caso no es el hecho de surgir. O sea, no es el hecho de que salga de algún lugar y emerja. Eso significa arise. O sea, que emerge de un lugar desconocido. Aquí es levantarse de la cama. La acción de levantarse de la cama. Está ahí arriba el verbo. Awoke, ya. Sí, funciona. Awoke. Despertó. Y pidió su milk. ya, ¿cómo lo dices? He. Dentro de pedir milk, o sea, su leche. Pero falta el verbo. Entonces, a ver, ¿cómo se dice preguntar? Question. No, se dice ask. En pasado, ¿Qué? le agregó. Ede. Ya, entonces, ask y aumentas la preposición for. Entonces, asked for
quiere decir pidió. Así se Ok. dice pedir en inglés. Ask for. Pidió. Milk. His milk. O the milk también puedes decir. Ok. Ya. Hasta ahí tenemos un par. Ahora, quitemos con esta parte. Voy a poner while. Entonces, ¿qué iría aquí? While For cuando su hijo tomaba la leche ya. trabajo. Entonces, while, ¿qué? Mientras her o her children Ya, her children. no, children for, for, fortunately Ya, en este caso, fortunately ya no entraría. Ya tienes el conector while. ya, mientras su hijo tomaba Es leche, verbo. coma, mamá, mom, mom, No, no, no. Aquí no tiene que ver la coma. Completa la oración. Aquí es simple past o past continuous. ¿Cuál de los dos tienes que usar? continuous. No, simple past. Okay. Primero es simple past y luego es past continuous. Entonces, ¿cuál sería el verbo acá? Tomar, ¿Cómo se dice beber en pasado? drank, Drunk, ok. While her children drunk, ¿qué cosa? leche, milk, Milk, ¿ya? Coma. Ahora una oración en past continuous. mom, Sería la mamá de ellos. Their mom. de ma, when, going, oh, Ya, going, was. Eso, was, was going. was going at the working At work, directamente. hour. Ya. Ahora, yo voy a poner esta oración. The traffic was so slow. And she too. No, vamos a poner. She waited so long to arrive to her job. Ya, ¿qué sigue?
A ver. Quiere decir el tráfico estaba congestionado y espero Ah, otra movilidad. claro. ¿Por qué? Porque tú has dicho que estaba yendo al trabajo, entonces ya no está en su casa, está en la ruta. Ok. Esta acción estaba en desarrollo, entonces tenemos que marcar eso, que estaba en proceso de llegar a su trabajo. Em, entonces, no pudo llegar a tiempo a su trabajo. Ya, ¿cómo lo dices? Eh, don't, she eh, won't, Ya, para conectar bien esta parte, mientras vas pensando, vamos a poner unfortunately, desafortunadamente, lamentablemente. Y así iría mejor tu oración. ok. Desafortunadamente, she could not. Ya, está bien. She could not. She pudo arribar Arrive, se dice. arrive. Trabajo al work, To work. to work. Eh, Entonces, si no pudo llegar al trabajo, ¿qué pasa como consecuencia? ¿Qué pasó? mm, tuvo que llamar a la oficina para que justifique su retraso. Ya. ¿Cómo entonces dices? Entonces, ¿cómo se dice entonces? Vimos el día lunes. Entonces, entonces, So, ya. you, No, pues no, she, can, she had call, to call uh, the office at the office, for justificar, ¿cómo se dice dicho? ya, for justifying
Su retraso. Justifying here. Lateness se dice retraso. Her lateness. Perdón, aquí falta una E. Lateness. Listo. Ya tenemos 2 párrafos. Hagamos uno más. A ver, voy a poner esta oración. When she was walking in the office, ¿qué pasó? Walk in es entrar, caminar adentro, entrar. Se encontró con su Ya, ¿cómo lo dices? y Ujú. phone. ¿Cómo se dice encontrar? Encontrarse. No, found es encontrar cosas. Esto es entre personas. Find. No. Empieza con M el verbo. Termina con T. Son 4 letras. Okay. Meet. 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 Ya, ¿cuál es el pasado de meet? Em, met. Met. Ok. She met. With. Ujú. With. Her. Jefe. Boss. Boss. Ok. Se encontró con su jefe. ¿Qué más? Y tuvo una llamada de atención. Ya. A Recibió. él. Recibió. And. Y recibe. Ya. Puedes decir así. Ella recibió o puedes decir él le dio a ella una llamada de atención. ¿Cómo lo quieres encarar? Porque ya está redundando 3 veces. Claro. Entonces es mejor también que lo sujetes. Ya, él, her. ¿Cómo sería? He, Y he, llamar es igual call. no, pero sería dio, el verbo dar, el pasado. Adiós. Entonces, will be. No, dar. ¿Cómo es el verbo dar?
Oh, No, el verbo dar es give. Ahora, ¿cuál es el pasado de give? Es irregular. gave. Gave. Ok, entonces, he gave. ¿A quién? Memorando. Ya, pero ¿a quién? He gave. She. No. Object pronoun. Gave her. Tienes que usar el pronombre objeto. Gave her. A. ¿Cómo se dice? ¿Qué cosa le dio? Memorando. Ya, se puede decir memo. Ok. A ver, yo pongo esta oración. Even though she received that, she ran fast and started her job. ¿Qué sigue? Recuerda que even though quiere decir a pesar de. Em, ella continuó trabajando. Ya, entonces she. Working. No, quieres decir continuó. Entonces el verbo es continued. Working. Work. Ajá, ¿qué más? Eh, toda la jornada. Ya, ¿cómo se dice todo el día? Today. All day. ¿Qué más? Ah, esa llamada de atención no causó that. Ya. No causó una tristeza en ella porque iba a reemplazar el tiempo perdido. Ya. Dilo en inglés. That memo That memo did
Negativo. Didn't. Didn't. Cause. Cause. Ya. A. Quieres decir Angry. tristeza. Entonces tienes que decir sadness. 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 Because. Yeah, because She. ¿Cómo se necesita? She was. Porque ella, o sea, quiero decir, y ella iba a reponer el tiempo perdido. yeah. She was going to replace The time. el tiempo perdido. Entonces, the lost time. Porque en este caso, perdido es el adjetivo. Por eso estamos poniendo adelante. Time es el sustantivo, entonces va detrás. Okay. Bien. Ok. Tiene coherencia, está interesante. Entonces, ¿ves? Es cuestión de organizar las ideas que tú vas a decir en el texto para que tenga una coherencia y tenga una secuencia. Quizás hay alguna oración al principio, por ejemplo, del hijo, que se podría colocar al principio o quitarla. Por eso en la infografía que mandé ayer en la noche, pero hayas visto, uno de los consejos es que leamos el texto otra vez y ahí poder corregir si es que algo hemos escrito mal o quizás creíamos que estaba bien y luego volver a leer nos da una segunda oportunidad de corregir, de poder rehacer nuestro texto y quizás que quede de una forma más coherente o de una forma más fluida. ¿Ya? Okay. Ayer no había internet en la zona, no sé por qué. Con la teacher Carola, mi sobrino pasa igual. Y ¿Ya? no sé, estaba mal la señal en Sacaba, todo, casi ese sector de donde vivo. Ya. De todas maneras están las infografías que he mandado ayer. Son tres. Una es de estos consejos para redactar. Otra es sobre las otras dos son de los modelos que hemos avanzado, del simple past y el past continuous. Entonces, una infografía muchas veces es más didáctica, es más interactiva en algún caso, para resumir cosas que uno avanza en las clases. Entonces, las puedes utilizar como forma de resumen. Siempre vamos a hacer eso cuando finalicemos la unidad, hacer estas infografías para resumir lo que hemos avanzado o aquellos puntos importantes que hemos visto. Y eso te sirve a ti como material para que lo leas y vayas utilizándolo en el tiempo. Entonces, algo así es lo que vas a hacer como tarea. Te voy a mandar a Classroom en una hoja de Word, ¿ya? Te voy a mandar esto como ejemplo al grupo de WhatsApp, ya te he agregado al grupo de WhatsApp. Entonces te voy a mandar esto como un ejemplo para que te inspires y lo puedas hacer con tus palabras, en otro sentido, con otros verbos, ahí tú vas a hacer tu propia historia. ¿Ya? Ok. Bien. Ahora sí entramos a avanzar lo que había quedado pendiente el día miércoles.
vamos a ver el uso del modal verb would. Y vamos a hacer un pequeño mapa conceptual para ir colocando las estructuras más importantes de este modal verb. Bien. La palabra would como modal verb tiene distintos usos, ¿ya? Y tiene distintos significados. En esta parte nosotros vamos a avanzar uno de ellos. Sin embargo, es importante introducir estos significados para que ya nosotros tengamos cierto uso, ¿sí? O cierta noción de ellos. Entonces, uno de los primeros significados o una de las primeras funciones es para decir o para hablar sobre situaciones hipotéticas. Aquí vamos a anotar. Entonces, hypothetical situations. ¿Ok? Situaciones hipotéticas o irreales, imaginarias. La segunda función, vamos a anotar por acá, tiene que ver con el pasado. Entonces, este modal verb would nos ayuda a hablar algo que se llama en inglés el futuro en el pasado. The future in the past. ¿Ya? Que esta es una función un tanto compleja, no es muy fácil a veces entender esta función, pero la vamos a ver con calma más adelante. Y la tercera función, que es la que tenemos que avanzar hoy, vamos a ver hoy la siguiente clase, tiene que ver con la formalidad. Vamos a anotar por acá. Entonces, este modal verb nos permite o nos indica formalidad de petición. Es decir, para pedir, para requerir de manera formal algo o alguien. En inglés se dice formal request. ¿No? Entonces, Melvi, ahí tenemos tres funciones fundamentales de esta palabra